Buen día. Hola, buenos días. Buenos días, ingeniera, ¿cómo está? Hola, muy bien. ¿Ustedes? ¿Cómo les va hoy? Muy bien, Bueno, gracias. me alegro, En me general, alegro bien. que estén bien. Bueno, y vamos a continuar con el Diplomado de Epidemiología y Salud Pública. Hoy vamos a ver la clase número 4. Se trata de epidemiología analítica. Dentro de la epidemiología analítica vamos a ver estudios de cohorte y estudios de casos y controles, que son estudios científicos que hacen los epidemiólogos para poder saber cuáles son los efectos, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los efectos que estos causan a la población. Pero como ya es rutina para nosotros, vamos a hacer la dinámica de grupo primero antes de comenzar la clase. Entonces, hoy les traigo un tema que es muy bonito, ¿no? Lo considero yo, que es acerca de los hobbies o cosas que nos gusta hacer más a nosotros. Entonces, como esto yo creo que no lo tienen ni que pensar, vamos de una vez con Katia para ver qué me dice, cuáles son las cosas que más a ella le gusta hacer. Puede ser una cosa o puede ser dos, o actividad, ¿verdad? Alguna cosa, alguna actividad, alguna práctica que más le guste hacer y o sea, que se siente bien haciéndolo. Puede alguno, si Katia no está preparada, pues puede alguno alzar la mano y vamos avanzando. Carlos, dime, Carlos. Sí, bueno, doctora, eh, a mí me gusta mucho la docencia, me gusta mucho enseñar, Ya, me gusta mucho, y más si son temas que yo domino, pues no, lo que no sé no por me gusta enseñar, supuesto. lo que he vivido, lo Bueno, que he vivido, y entonces me gusta mucho ajá, eso, lo vi desde pequeño alguna vez con mi mamá, y bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de también hacerlo. De hacer algo de docencia de manera ocasional, no como profesión ni como no permanente. pedagogo. Ajá. Ajá. Y también me gusta mucho la música, pero me gusta más la música Ah, tocar. Me gusta la guitarra, entonces, ah, música que ¿tocas yo sé, guitarra? pero de oído, Inge, solamente así. Bueno, ¿te parece poco? De oído me refiero a que nunca he estudiado, tengo estudios Ajá, formales, ¿no? No sé leer ya, partituras bien. ni nada, solo escucho la música y trato de sacarla en Ajá. la guitarra y en el teclado, pues. Entonces me gusta mucho eso también. Mm, Entonces, y bueno, la último, por así decirlo, los 3 primeros, pues, me gusta mucho, comer. La comida que no soy ah, obeso, pero me gusta la comida cuando es rica y ah, deliciosa. Entonces, ajá. y el vino chileno también, ¿no? Para después de comer. Ah, pero qué bueno. Hay una canción de Guaco que dice, comer es el comer, un gran placer, llena de gusto mi ser. Es muy linda la canción. Correcto, correcto. Está bien, gracias, Carlos. Andrea. Bueno, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho Ajá. la lectura de crímenes y cosas así, como de Agatha Ah, Christie. ya. Me gusta Ah, también las historias de los cuentos antiguos, como historias nativas de los pueblos, me gusta eso mucho. Actualmente estoy escuchando bastante de ajá. que cuentos andinos y demás. Me gusta esa forma en que nos criaron de niños, que era que tú escuchabas a tus abuelitos contando historias y todo eso, era como a modo de enseñar y todo. Me gusta por eso bastante leer. Sí. Bueno, sí, así me crié yo escuchando a mi abuela. Mi abuela era de los Andes venezolanos y me contaba unas historias increíbles de sus vivencias de niña, que se tenían que ir en mula hasta Mérida, todos los caminos andaban a pie o en mula de las lagunas encantadas. Todo eso es muy lindo, es verdad, todo esos, como te digo yo, hay mucho misterio y mucho misterio en todos esos cuentos.
¿verdad? Bueno, leer es muy bueno, es muy bueno. Gracias, Andrea. ¿Y Katia estará preparada? ¿Quién más está por allí? A ver, que quiera participar y cerramos esta parte para comenzar con el tema, porque el tema es largo, es muy largo. Bueno, si no hay más participación, le doy las gracias a los que participaron y vamos a continuar. Bueno, en cuanto a los estudios epidemiológicos, tenemos la clasificación de los estudios, ¿verdad? Están los estudios observacionales y los estudios experimentales. En cuanto a los estudios observacionales, son aquellos sin control del factor de estudio, es decir, que el hombre no interviene para controlar el estudio. Y en cambio, a los estudios experimentales, pues sí, el hombre interviene en el control de dicho estudio, ¿verdad? Dentro de los observacionales tenemos los descriptivos y los analíticos. Los descriptivos son aquellos que caracterizan a la población y los analíticos son aquellos donde se pueden validar las hipótesis. Y en cambio, en cuanto a los experimentales, pues tenemos los ensayos clínicos, los ensayos de campo, las intervenciones comunitarias y los metaanálisis. Entonces, lo que nos compete a nosotros estudiar hoy son los estudios observacionales analíticos. Entre ellos están los estudios de cohorte y los estudios de casos y controles. Estos estudios son de corte longitudinal en el tiempo, o sea, no son de forma transversal, sino que van duran varios años, pues, estos estudios, ¿ok? Pueden ser hacia adelante o hacia atrás, o sea, prospectivos o retrospectivos. Entonces, ¿qué estudia la epidemiología analítica? ¿No? Entonces, son estudios observacionales, son investigaciones epidemiológicas donde se evalúan hipótesis etiológicas. ¿Qué quiere decir? Las hipótesis de los orígenes, qué originan las causas, ¿no? ¿Qué originan las causas que originan los efectos? Entonces allí se plantean varias hipótesis etiológicas y se validan con respecto a la población o muestra que nosotros tengamos que elegir. Entonces, ¿qué hacen los investigadores aquí? Bueno, los investigadores solo se limitan a observar y a documentar lo que sucede, o sea, no hay intervención directa del investigador, sino que solamente él recoge la información, la clasifica, de allí escoge la muestra y observa lo que sucede, lo que va a suceder allí o lo que ya sucedió, porque en los estudios de cohorte es lo que va a suceder con unas hipótesis planteadas y en los estudios de casos de control y control es lo que ya sucedió y se quiere saber por qué sucedió. ¿Verdad? Ajá, sin documentar lo que sucede, sin intervenir en la asignación de los sujetos del estudio a unos grupos u otros, y en su mayoría son de tipo prospectivo longitudinal, o sea, que van hacia el futuro en el tiempo. ¿Cuáles son los objetivos de un estudio analítico? Bueno, probar hipótesis generalmente, o sea, el objetivo fundamental es ese, ¿no? Probar hipótesis etiológicas que sean preventivas y estimar los efectos crónicos sobre la salud, ¿verdad? Hipótesis etiológicas o hipótesis preventivas y estimar los efectos crónicos sobre la salud. O sea, factores de riesgo que sean causales o que sean preventivos o protectores, ¿verdad? Vamos a hablar así porque las hipótesis van a ser los factores de riesgo que vamos a estudiar. Y estimar sus efectos crónicos sobre la salud. Justificar estudios adicionales para probar hipótesis más específicas. ¿Qué quiere decir? Que yo parto de estudios más sencillos, estudios generales, de allí yo puedo determinar cuáles hipótesis son más contundentes y hago estudios específicos sobre esas hipótesis que más me interesan, ¿no? Que resultaron significativas. Si yo hago la comprobación de 5 hipótesis y 2 me resultaron significativas, pues yo en estudios posteriores hago énfasis en esas 2 variables para tener muchísima más información al respecto, ¿verdad?
que otras que no me den significación. Otro objetivo es sugerir aspectos potenciales para la prevención de la enfermedad o promoción de la salud. Entonces, al nosotros conocer por intermedio de estos estudios analíticos lo que está sucediendo en cuanto a la salud o en cuanto a los efectos de esas variables sobre la salud, podemos nosotros tomar previsiones sobre la prevención de las enfermedades y la promoción de las mismas, de la salud. ¿Cuáles son las características de un estudio analítico? Un estudio analítico es fáctico, que quiere decir que se sustenta en hechos comprobables y fundamentos racionales. O sea, que el investigador tiene que basarse en hechos, no en creencias, ¿no? Sino en hechos algo que él está observando en su día a día, entonces él quiere saber qué es lo que está pasando allí. Por ejemplo, le llegan varios casos de gente infartada, varios casos de gente obesa, de diabetes, entonces quiere saber qué está pasando allí y hace estudios, quiere hacer estudios al respecto, ¿no? La otra característica es que requiere verificación empírica, requiere constatación mediante el uso de instrumentos de medición empírica, ¿no? O sea, basada en la experiencia del investigador. Es progresivo y autocorrectivo, otra característica. ¿Por qué es progresivo? Bueno, porque él va, se estudia en el correr del tiempo, ¿verdad? Y se va corrigiendo a sí mismo, porque si nosotros vemos que las variables que estamos estudiando no son significativas o algunas son altamente significativas, nosotros tenemos oportunidad de corregir el estudio en sí. Si vemos que hay algún error, por ejemplo, si el error es muy grande, si me está dando un intervalo de confianza muy grande, yo digo, hay mucho error, entonces yo puedo corregir la muestra, por ejemplo, y volver a comenzar el estudio, ¿no? Y otra de las características depende del muestreo. El muestreo es muy importante, ya que sabemos que si el muestreo se toma mal hecho, si el muestreo es mal hecho, pues los datos van a estar malos también, ¿no? No van a estar, no nos van a dar una información fidedigna. Entonces, en estos casos y en todos casos de investigaciones, el muestreo es muy importante. En cambio, al tipo de estudios analíticos, los más importantes tenemos los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles, que los vamos a ver más detenidamente luego. Luego los vamos a ver más detenidamente. Entonces, ventajas y desventajas de los estudios analíticos. Aquí lo estoy comparando con los estudios descriptivos, aunque no los vamos a ver en esta cohorte de epidemiología, pero bueno. Las ventajas son que las variables se observan, se comparan y se analizan posibles asociaciones, ¿no? Ahí, nosotros podemos determinar las variables para saber cuál es la causa y cuál es el efecto de la variable. Son más confiables que los estudios descriptivos y se pueden determinar los riesgos. En cambio, las desventajas son que son más costosos que los estudios descriptivos, son más largos en el tiempo que los estudios descriptivos, la muestra poblacional suele ser grande y la pérdida frecuente de parte de la muestra también, porque como son estudios de muchos años, hay algunos estudios, por ejemplo, de cohortes que pueden durar hasta 20 años. Entonces hay pérdidas frecuentes de la muestra. En cuanto a los estudios descriptivos, les voy a hablar así someramente. No se estudian variables, sino solamente se caracteriza la población que está enferma, ¿verdad? Si son mujeres, si son hombres, las edades de los mismos, del tipo de raza. Entonces de allí vemos, por ejemplo, los hombres blancos se enferman más de dichas enfermedades. Las mujeres se enferman más de osteoporosis que los hombres, ¿verdad? Pero no la causa. No sabemos la causa en los estudios descriptivos, sino solamente podemos nosotros saber quiénes se están enfermando más o menos, quiénes están padeciendo el evento más o menos. En cambio, en los estudios analíticos sí nosotros podemos saber las causas que nos están causando, que nos están haciendo las enfermedades, ¿verdad? Las causas que nos dan efecto a las enfermedades que nosotros querramos estudiar. Entonces, por ejemplo, en un estudio descriptivo yo puedo tomar la información que tengo
a la mano de todos los pacientes que yo he visto y allí yo hago un análisis. Entonces, un estudio muy barato y muy rápido con respecto a un estudio analítico, porque en el analítico yo tengo que formar grupos de pacientes y los tengo que hacerle un seguimiento por largo tiempo. Entonces, se lo estoy como explicando de esa manera para que vean ahí la diferencia en un estudio descriptivo y uno analítico, que porque son más costosos los estudios analíticos, ¿verdad? Dice que son más largos en el tiempo, claro, porque que los descriptivos, porque el descriptivo a mí me puede durar, qué sé yo, el tiempo que yo dure en recolectar los datos y someterlo al estudio estadístico. Supónganse ustedes 1 mes, 2 meses, 6 meses. En cambio, los estudios analíticos pues son mucho más largos porque yo tengo que hacer pruebas y hacer muchas observaciones sobre las variables que tengo en estudio, ¿verdad? Y otra de las ventajas que la muestra poblacional suele ser más grande y lo que ya les dije de la pérdida de las muestras. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sé que voy un poco rápido, pero son cuestiones generales, ¿verdad? Son aspectos generales que estoy tratando aquí. Lo que más me interesa es la otra parte, que es la parte práctica. Pero si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor me interrumpen y yo les explico mejor. Entonces, ¿qué son los estudios de cohorte? Entonces, un cohorte es un grupo de personas que nosotros seleccionamos, ¿verdad? Y las comparamos con otro grupo de personas. Entonces, los estudios de cohorte, lo más importante que nosotros tenemos que saber es que parte de personas sanas. ¿Por qué? Porque va a medir incidencia. Va a medir incidencia en ambos grupos. En un grupo que va a estar expuesto al efecto o al factor de riesgo y otro grupo que no va a estar expuesto al factor de riesgo, pero que tiene las mismas probabilidades de sufrir dicha enfermedad. ¿Por qué? Porque va a estar en un mismo ambiente. Entonces, tenemos nosotros para seleccionar las muestras que ser muy cuidadosos porque debemos más o menos saber, o sea, que sean de la misma población, por ejemplo, si son de la misma ciudad, si son de una misma región, que toda la población, el total de la población, pueda estar expuesta al factor de riesgo, ¿verdad? De una forma directa o indirecta. Entonces, son un estudio de investigación observacional analítica, pueden ser prospectivos o retrospectivos también, en la que se hace una comparación de la frecuencia de aparición de un evento entre dos grupos o cohortes. Entonces, ahí nosotros tenemos que saber cuál va a ser la frecuencia de aparición. Y esa frecuencia de aparición, nosotros la podemos determinar es por el riesgo relativo, ¿no? Que lo vimos en la clase anterior. Bueno, un grupo o cohorte está expuesto durante cierto tiempo a un factor que no está presente en el otro grupo, ¿verdad? Los individuos motivos del estudio deben estar sanos al momento de iniciar dicho estudio. Entonces, permite la verificación de hipótesis de trabajo, los estudios de cohorte, ¿no? Ya se basan en un seguimiento en el tiempo de uno o más grupos humanos que difieren entre sí por la presencia de una o más variables independientes. Entonces puede ser que esté expuesto a una variable, puede ser que esté expuesto a varias variables, ¿eh? ¿Por qué permite la verificación de hipótesis de trabajo? Bueno, porque yo me planteo las hipótesis, por ejemplo, yo me planteo que el tabaquismo o el fumar puede producir cáncer de esófago, por ejemplo, y entonces yo con esa hipótesis, yo hago mis grupos de cohorte y selecciono mis muestras, ¿verdad? Los que fuman y los que no fuman, por ejemplo, y los voy a evaluar. Entonces, me permite al final del ejercicio poder yo saber si de verdad tiene una asociación el fumar con el cáncer y en qué proporción, ¿verdad? Con respecto a los que no fumaron, a los que han estado expuestos, que son los que fumaron, y los que no fumaron, que han sido los que no han estado expuestos. Estos diseños de investigación se clasifican según los criterios taxonómicos clásicos
como estudios observacionales analíticos, longitudinales prospectivos y retrospectivos. Ahora vamos con el diseño de un estudio de cohorte. ¿Cómo se diseña? ¿De qué se trata? Se trata del seguimiento de individuos caracterizados por estar libre del daño en estudio al inicio de la observación. ¿Okay? O sea, partimos de individuos sanos, de ambos grupos. En estos individuos se observa la aparición de casos de enfermedad a lo largo del tiempo, según posean o no un atributo, ¿verdad? Bien sea, o sea, la variable que nosotros queremos medir, que se crea asociado al desenlace del estudio. Para estos efectos, los individuos son agrupados de tal manera que los grupos tengan el máximo de características similares entre ellos, o sea, ahí vemos que las muestras tienen que ser muy homogéneas y puedan ser comparables y así difieran idealmente solo en la variable independiente del estudio, o sea, que sean muy homogéneos y que difieran en la variable, por ejemplo, si es fumar, que unos fumen y que otros no fumen. Solo en contadas ocasiones la constitución de los grupos considera la exposición como un suceso dicotómico. Sí y no expuesto, no expuesto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de los que fuman, no solamente si fumó o no, si fuma o no fuma, sino, por ejemplo, si se fuma un cigarrillo, si se fuma 2 cigarrillos, si se fuma 3 cigarrillos, ¿ves? Todo eso se puede estructurar en la investigación, perdón. No solamente sí o no, que es el suceso dicotómico que nombra aquí, sino el grado de exposición que tenga la persona al factor. ¿Verdad? Si se fuma una caja, si se fuma 2 cajas, todo eso se puede también estudiar y se puede decir, se puede conocer, por ejemplo, qué riesgo tiene, si se fuma un cigarrillo o si se fuma una caja diaria. Entonces, allí vemos nosotros el gradiente de riesgo o sea, se desglosa el gradiente de riesgo que puede tener de acuerdo al mayor grado de exposición que tenga. Okay. Lo habitual es que el estudio permita la subdivisión de la cohorte expuesta según diferentes niveles de exposición. Por ejemplo, el tabaquismo, el que puede ser categorizado en diferentes niveles de consumo, tiempo de exposición, como les dije anteriormente, o, por ejemplo, en exposición laboral también a elementos tóxicos, que puede categorizarse en magnitud y tiempo de exposición. Por ejemplo, cuando hay exposición a elementos tóxicos, cuánto ha sido el tiempo de exposición y qué tanta cantidad de producto ha sido expuesta la persona, ¿verdad? Entonces eso se puede también categorizar y se puede estudiar. Entonces, en forma esquemática, vamos a ver aquí, por ejemplo, está la población en general. Entonces, de la población está la población que está enferma y la población que está sana, que no está enferma. Entonces, de esa población que no está enferma, nosotros vamos a hacer 2 grupos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener el grupo de los que pueden estar expuestos a la enfermedad, no los van a exponer, o sea, el investigador no los expone a propósito, sino que por sus características ambientales, por lo que vimos anteriormente, los determinantes de salud, que por su genética o por sus hábitos, sobre todo por los hábitos de las personas muestreadas en este caso, o estudiadas, vamos a hablar así, pero personas estudiadas, se ve que algunos van a estar expuestos al factor de estudio y el otro no va a estar expuesto. Y luego de estos expuestos hay una subclasificación que vamos a tener expuestos enfermos, que se llaman A, y los expuestos no enfermos, que son B. ¿Se acuerdan la tablita que vimos la semana pasada del 2x2? Bueno, de aquí viene esa tabla. Y acá del grupo de los no expuestos vamos a tener expuestos que de todas maneras se van a enfermar y los no expuestos que no van a enfermar, que es la D. Los no expuestos enfermos son C y los no expuestos no enfermos son los D. En cuanto a los tipos de estudios de cohorte, bueno, tenemos en función del tiempo y el momento de observación,
estudios prospectivos que van hacia el futuro. Entonces yo tengo, por ejemplo, un estudio de corte que quiero estudiar cuál es la incidencia de fumarse 3 cigarros en un año, en 5 años, ¿verdad? Yo puedo hacer un estudio de 5 años. Los retrospectivos, que yo ya quiero estudiar lo que sucedió, y ambifectivos, que toma en cuenta tanto el pasado, el presente y el futuro del riesgo, ¿eh? En función al número de cohortes, puede ser una cohorte única, puede ser 2 cohortes, pueden ser cohortes múltiples, o sea, pueden ser los cohortes son los grupos de estudio. Y en el caso de controles anidados, originado en una cohorte, quiere decir, tengo un estudio de casos y controles, ¿verdad? Y de allí, como el grupo es muy grande, yo quiero dividirlos en subgrupos, y de ese subgrupo yo formo una cohorte, y esa cohorte es la que yo voy a estudiar en sí. No estudio todo el grupo. Eso se llama casos y controles anidados. De una cohorte se extraen los casos y controles y se enfrentan estadísticamente. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de un estudio de cohorte? Plantear hipótesis de causa y de riesgo, ¿verdad? De causalidad y de riesgo. Medir la incidencia de la enfermedad. Se lo coloqué en negrilla porque esto es muy importante para que lo diferencien con los estudios de casos y control. ¿Por qué medir la incidencia de la enfermedad? Porque partimos de individuos sanos. Entonces, a medida que los individuos se vayan enfermando o no, los que se van enfermando, pues yo puedo medir cuál ha sido la incidencia de la enfermedad o de ese factor de riesgo sobre la enfermedad. Nos permite estudiar la historia natural de la enfermedad, porque nos permite estudiar cómo se desarrolla la enfermedad en los individuos, ¿verdad? Desde el inicio. Estudiar más de una consecuencia para la salud derivada de una exposición. Porque, por ejemplo, la exposición puede ser el humo del cigarrillo, pero de ahí yo puedo determinar qué otras consecuencias. No solamente yo puedo estudiar, digo, bueno, yo quiero estudiar la exposición del humo del cigarrillo a cáncer de esófago, pero de allí me pueden derivar otras consecuencias también, pues sé yo, como cáncer de la lengua, el EPOC también. Entonces, yo puedo estudiar también todas esas causas derivadas de una sola factor de exposición. Ventajas y limitaciones de los estudios de cohorte. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? La primera es que estima la incidencia, ¿verdad? Podemos estimar la incidencia. Tiene menor probabilidad de sesgo en la medición de las exposiciones. Se puede estudiar varios eventos, son más cercanos a un experimento en sí, porque estamos observando, o sea, estamos midiendo las variables, es más cercano a un experimento. La relación temporal causa-efecto es verificable, ¿no? O sea, nosotros podemos saber con bastante precisión que el efecto que nosotros, la causa que nosotros, o la variable que nosotros estamos estudiando, tiene un efecto, y esto se puede constatar, se puede verificar. Son eficientes para evaluar exposiciones poco frecuentes. Se pueden fijar criterios de calidad en la medición del evento, y tiene bajo riesgo de sesgo de selección. Este sesgo de selección es con respecto a la selección de la muestra, ¿verdad? Y las limitaciones, bueno, son de coste elevado. ¿Por qué? Porque son muy largos en el tiempo, entonces, y también las muestras son grandes, entonces los costos son elevados. Tiene la dificultad en la ejecución, también porque son muy largos en el tiempo y a veces hay pérdida de las muestras, porque la gente se cansa, la gente se muere, la gente se muda de ciudad, qué sé yo, o ya no quiere seguir por X u otra razón, no puede seguir, se enfermó de otras cosas, qué sé yo. Entonces, la dificultad puede ser que el investigador ya no continúe tampoco, o sea, tiene dificultad en la ejecución por eso, porque son muy largos, ¿verdad? No son útiles en enfermedades raras, porque las enfermedades raras, bueno, como
su nombre lo indica, raras veces aparecen, entonces es mejor hacerlo cuando ya la enfermedad ha aparecido, ¿verdad? No buscar en sí la enfermedad porque no la vamos a encontrar, casi no la vamos a encontrar, sino ya estudiar la enfermedad rara cuando ya ha aparecido, entonces ya se aplica otra metodología que es el estudio de los casos y control. ¿Okay? Requieren un tamaño de muestra elevado, esa es otra limitación, son largos en el tiempo, lo que conlleva a cambiar los métodos y criterios de diagnóstico, ¿no? Y la posibilidad de pérdida en el seguimiento, o sea, lo que le explicaba anteriormente, la posibilidad de pérdida de las muestras, o sea, de la población muestreada bueno, porque se cansan, porque se mudan, porque mueren, hay varios factores que limitan estos estudios con respecto al seguimiento de las muestras en el tiempo. Bueno, hasta aquí estudios de cohorte. Por favor, ¿tienen alguna pregunta? Díganme, ¿alguna duda? ¿Lo han visto en su trabajo? ¿Han trabajado alguna vez con este tipo de estudios? ¿O lo han escuchado? Sí lo he escuchado, pero no lo he usado en mi trabajo. Ya, está bien, Andrea, gracias. Bueno, vamos con los estudios de casos y controles. También son estudios observacionales analíticos, ¿verdad? Son retrospectivos y longitudinales. Retrospectivos es que van hacia atrás en el tiempo. Nosotros queremos saber qué sucedió. O sea, ya la enfermedad está presente y queremos saber qué la causó o posibles causas, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros tenemos una enfermedad y nos planteamos varias hipótesis de varias causales. ¿Verdad? En cambio, en el de cohorte teníamos una causa y pueden ser varias enfermedades que esa causa me pudiera originar. Entonces es todo lo contrario, fíjense ustedes. Entonces aquí nosotros tenemos que aprovechar, si hacemos un estudio sobre una enfermedad, analizar varias variables para hacer un estudio más completo y de allí yo saber cuáles de esas variables es posible que esté causando o que haya causado, perdón, porque ya la enfermedad existe, haya causado la enfermedad. ¿Ok? Entonces, se utiliza cuando la enfermedad que queremos estudiar es poco frecuente. Tenemos poco tiempo y pocos recursos, o bien no tenemos una idea clara de los factores etiológicos, ¿verdad? De los factores que han originado la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo más importante en los estudios de casos y control? Lo más importante es seleccionar una buena muestra, unos buenos casos, porque, perdón, aquí vamos a tener la muestra de los casos y la muestra de los controles, ¿verdad? Entonces, para la identificación de los casos es imprescindible un criterio diagnóstico muy claro y preciso. ¿Por qué? Porque si hay gente que que tiene tuberculosis, yo tengo que tener el diagnóstico certero de que es tuberculosis. Si es una enfermedad X, si es VIH, tiene que tener el investigador que saber que está bien diagnosticada la enfermedad. ¿Verdad? ¿Cómo es? Hay que partir desde allí. Que no plantee dudas. Un diagnóstico muy claro y preciso que no plantee dudas en cuanto a la inclusión o exclusión del sujeto en estudio, para saber yo qué voy a incluir allí a todos los que están enfermos de tuberculosis, a todos, no, al grupo, pues que yo quiero, y al grupo también que tenga la enfermedad que yo quiero estudiar, que el investigador quiere estudiar. Los casos se pueden obtener ¿de dónde? Bueno, de hospitales, de centros de salud, de cualquier institución donde pueda haber un registro o incluso de la población general. ¿Sí? Se pueden utilizar dos tipos de casos, los casos incidentes
que son casos donde incluyen nuevos casos que se van diagnosticando a partir del comienzo del estudio, y los casos prevalentes, pero generalmente lo que más se estudia son los casos prevalentes. Se utilizan los casos que ya existían cuando empezó el estudio y son de carácter retrospectivo. O sea, coloqué los casos incidentes porque una que otra vez se puede hacer, pero en general, y porque están en la literatura, pero en general son sobre casos prevalentes o enfermedades prevalentes. En enfermedades cuyo desenlace puede ser la muerte, es preferible utilizar los casos incidentes. O sea, por eso es que se colocan los casos incidentes, ya que en el momento del diagnóstico están presentes las formas graves y menos graves de la enfermedad, evitando así el sesgo de supervivencia o falacia de Enigma. Por ejemplo, cuando las personas mueren por infarto, entonces allí se utiliza, se mide más son los casos incidentes que los prevalentes, porque la muestra en estos casos se va a perder por la muerte, ¿verdad? Ahora, en la selección de los controles, que es del otro grupo de muestras, ¿verdad? ¿Cómo se seleccionan los controles? Los controles deben provenir de la misma población de la que proceden los casos. Deben ser comparables a los casos en el sentido de haber tenido la misma probabilidad de haber estado expuesto al factor de riesgo. Por eso es que se eligen de la misma población, deben ser elegidos de la misma población. ¿Okay? El grupo control estará expuesto por el grupo de los sanos, ¿verdad? O al menos que no sufran la enfermedad estudiada. Pueden tener de repente algún otro padecimiento, pero no la enfermedad que está en estudio, ¿verdad? Dentro de lo cual va a haber personas expuestas y personas no expuestas a la posible causa. Se puede escoger más de un sujeto de control por cada caso. Por ejemplo, se puede escoger un control por cada caso y hasta 4 controles por cada caso, ¿verdad? Esto redunda en beneficio estadístico porque, bueno, mientras más grande sea la muestra, el error de estadístico es menor, ¿verdad? Sin embargo, esto redunda en la complejidad del estudio. Sería un estudio muy complejo porque serían muchas muestras y también la duración sería más largo del estudio e incrementaría mucho los costos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, ¿qué tiene que hacer el investigador? Primero, ver con qué presupuesto cuenta y qué es lo que quiere investigar. Y si consigue suficiente población para las muestras, ¿verdad? Porque donde haya enfermedades, donde no se consiga suficiente gente que esté dispuesta, porque eso es otro. Las personas tienen que estar dispuestas a pertenecer al estudio, ¿verdad? Que estén comprometidas con el estudio. Entonces, si se consiguen esas personas, o en caso de que no se consiga, pues el investigador tiene que saber bien, o depende de lo que él quiere estudiar, va a tener que calcular el tamaño de la muestra. Bueno, en cuanto a las ventajas y limitaciones de los estudios de caso y control. Las ventajas son eficientes para el estudio de enfermedades raras. ¿Por qué? Porque la enfermedad como ya él estudia enfermedades que ya existen, entonces una enfermedad rara ya él puede saber cuántas personas están enfermas, la puede localizar y puede hacerle el estudio, ¿verdad? Son eficientes para estudiar enfermedades con latencia también, pues hay enfermedades latentes que no se presentan todo el tiempo. Entonces ya cuando esta enfermedad deja de la latencia y se presenta, es más o menos el caso de enfermedades raras. Entonces se puede hacer el estudio de la enfermedad una vez que aparece. Se pueden estudiar varias exposiciones simultáneamente, ¿verdad? Por ejemplo, se puede estudiar la edad de la persona, se puede estudiar el sexo, se puede estudiar el nivel socioeconómico, se puede estudiar también el ambiente en que esa persona se ha desarrollado y también los hábitos también. Entonces, todo eso lo podemos hacer en un mismo estudio. Todas esas variables se pueden estudiar para una misma enfermedad.
los costos son menores. ¿Por qué? Porque la muestra es más pequeña, porque el estudio también es menor en el tiempo y se hacen en menor tiempo también los estudios. ¿Okay? En cuanto a las limitaciones, no se puede estimar de manera directa la incidencia o la prevalencia. ¿Se acuerdan que yo les dije que le hablé de la odds ratio, que es la razón de probabilidades? Entonces, en este tipo de estudios se utiliza se calcula de manera indirecta la incidencia, que es a través de la odds ratio. Son susceptibles a sesgo de selección. ¿Por qué? Porque yo puedo seleccionar mal los casos, puedo seleccionar mal los controles. ¿eh? Se puede representar causalidad reversa, quiere decir que lo que está haciendo o que está causando la enfermedad no es, sino que está, por ejemplo, me está haciendo más bien en una causa de protección. ¿ya? Problemas para definir la población frente de los casos. Problemas para medir adecuadamente la exposición también puede ser. ¿Por qué? Porque a veces la gente no se recuerda, como son estudios retrospectivos, entonces a veces las personas no se recuerdan bien si estuvieron expuestas o no expuestas al factor, y todo eso me limita a mí la medición adecuada de la exposición al factor de estudio. Ahora tenemos diferencia de estudios de cohorte y casos y control. Entonces, primera diferencia, una de las más importantes, los estudios de cohorte parten de individuos sanos y los estudios de casos y controles parten de individuos enfermos. ¿verdad? Ya ahí hay una diferencia abismal. Perdón. En la segunda, otra diferencia, el estudio de cohorte permite medir la incidencia de la enfermedad y los de casos y controles no permiten medir la incidencia de la enfermedad, sino que se mide de forma indirecta por la probabilidad de incidencia. Se pueden calcular el riesgo relativo y en casos de controles se calcula la odds ratio o riesgo probable o probabilidad de riesgo. Los estudios de cohorte son costosos y los estudios de casos y controles son más económicos. Los de cohorte son largos en el tiempo y los de casos y controles son más cortos en el tiempo. Los de cohorte no permiten estudios de enfermedades poco frecuentes o raras, en cambio los casos y controles sí lo permiten. Los de cohorte son susceptibles al sesgo de desgaste, ¿no? Porque como son tan largos en el tiempo, pues se desgasta mucho la muestra, se va perdiendo en el tiempo. Y en el caso de casos y controles, hay problemas para encontrar un grupo control. A veces hay muestras, o sea, los problemas generalmente es para conseguir los grupos control en cuanto que se van a constatar con los casos, ¿verdad? Y son susceptibles a los sesgos de memoria, selección y mala clasificación. Entonces, en cuanto a los sesgos de memoria, lo que les explicaba anteriormente es que la gente no se acuerda, como por ejemplo, ¿qué hiciste tú hace 10 años atrás? A veces no te acuerdas si fumabas, bueno, si fumabas, sí, de repente sí, pero si tomabas, qué cantidad de licor tomabas, bueno, cualquier tipo de exposición, o sea, puede uno olvidar, puede uno olvidar mucha información. ¿verdad? También es susceptible a sesgo de selección de las muestras o mala clasificación de las mismas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Está bastante claro. Aquí yo creo que esta parte está bastante clara en cómo confronté lo que es cohorte, casos y controles. Allí está resumido bien, bastante resumido bien los dos estudios analíticos. ¿Tiene alguna pregunta o alguna intervención? Bueno. Esta medida de asociación impacto, esto fue lo que vimos la semana pasada, que medimos riesgo atribuible, riesgo relativo, la odds ratio. Aquí sí me voy a detener un poquito con lo del intervalo de confianza que quedé en que lo íbamos a ver esta semana para aclararlo un poquito más, ¿no? Aquí les traje una distribución normal de los datos, ¿verdad? Esta
de la campana de Gauss, se llama OT de Student. Acá, por ejemplo, en un estudio que se hace de los promedios, ¿verdad? De la población, de lado a lado está el 100% de las muestras, ¿verdad? En el medio está el promedio de la muestra y a ambos lados está la desviación estándar de la muestra, ¿no? O sea, los datos que yo tenga más cercanos a la línea central son los que están más cercanos al tipo de estudio que yo estoy haciendo, ¿no? Al promedio de estudio. Entonces, un nivel de confianza del 95% quiere decir que el 95% de los datos que yo estoy estudiando están dentro del parámetro de estudio. Y el otro 5% quedan por fuera, ¿verdad? Quedaría aquí del lado negativo el 2.5 y de este lado el otro 2.5. O sea que el 5% se divide, aquí está dividida a la mitad, ¿verdad? Entonces del lado izquierdo vamos a tener de este lado el 2.5 y el 2.5. Y de este lado, bueno, la mitad de 95 aquí y la otra mitad de 95 acá, ¿verdad? Entonces, el intervalo de confianza me va a dar a mí, en este caso, no están, ¿verdad? El intervalo de confianza no está, pero es para que ustedes vean que todo lo que tengo yo en azul es lo que yo voy a calcular en el intervalo de confianza. Y si los datos que yo calculo me dan por fuera del intervalo de confianza, quiere decir que me van a dar en esta parte rosada que está acá a la derecha, que es positiva, o esta parte rosada que está a la izquierda, que es negativa. Esta parte de aquí se llama alfa medio. Y esta parte de acá es Z menos Z alfa medio. O sea, estos números de acá abajo son Z. Entonces, aquí es 1.96 negativo y aquí es 1.96 positivo. Entonces, este Z alfa medio lo vamos a utilizar nosotros para la fórmula para determinar el nivel de confianza. Y siempre que el nivel de confianza sea del 95%, Z alfa medio es de 1.96. Entonces, ¿qué es el intervalo de confianza? Es una herramienta estadística que consiste en un rango de valores en un límite que tienen un límite superior y un límite inferior, ¿verdad? Entonces, aquí está el rango de valores. Aquí va a tener un límite inferior que es menos 1.96 y un límite superior que es más 1.96. O sea, es la sumatoria de esto más 1.96. Ok, es una herramienta estadística que consiste en un rango de valores con un límite inferior y un límite superior, entre los que se estima que estaría el valor real de las muestras allí en ese rango, respecto de un parámetro estadístico de la población. Entonces, yo tengo un parámetro estadístico de la población que quiero relacionar con un intervalo de confianza. Entonces, los intervalos de confianza son generalmente del 90 o del 95%, ¿verdad? Esos son los que me generan a mí el porcentaje de confianza sobre el estudio que yo estoy realizando. Entonces, formalmente estos números determinan un intervalo que se calcula a partir de datos de una muestra y el valor desconocido es un parámetro poblacional. Nos orienta sobre el grado de confiabilidad que tiene un muestreo. Entonces, hay muchas fórmulas de intervalo de confianza, dependiendo de lo que nosotros querramos estudiar. Para las medidas de asociación, que son riesgo relativo y odds ratio, yo les traje las fórmulas que son estas, ¿verdad? Fórmula de intervalo de confianza al 95%. Siempre tiene que estar pendiente de qué porcentaje es el intervalo de confianza. Lo traje al 95% porque es el que más se utiliza, ¿ok? Entonces, decimos que es igual al logaritmo del riesgo relativo, RR es riesgo relativo, más o menos sigma medio por el error estándar. Entonces, lo que está dentro de la raíz cuadrada, todo eso es el error estándar, ¿verdad? Y que son A más B, que son estos, A, B, C o D.
Bueno, son los valores numéricos de la tabla 2×2. Okay, entonces nosotros tenemos los valores numéricos de la tabla 2×2, tenemos cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale D, lo sustituimos allí y a eso le sacamos la raíz cuadrada y nos da el número del error estándar. ¿Okay? El coeficiente de confianza alfa medio ya lo tenemos, que es 1.96, que eso lo expliqué en la gráfica anterior. Y el logaritmo natural del riesgo relativo ya nosotros lo tenemos, supónganse que el riesgo relativo sea 4, a eso yo le calculo el logaritmo natural y con ese número es que voy a trabajar y lo voy a sustituir en la forma. ¿Ya? Luego, a los valores de intervalo de confianza se le calcula el antilogaritmo y esos valores se comparan con el riesgo relativo puntual. ¿Por qué? Porque como yo parto del logaritmo de RR, luego tengo que aplicarle a los valores que me dan. Ahí me va a dar un valor positivo y un valor negativo, ¿verdad? Me va a dar el rango, me va a dar el rango, porque al tener yo aquí más Z, aquí me va a dar un valor, y menos Z me va a dar otro valor, entonces yo voy a tener el rango. A ese rango yo le aplico el antilogaritmo a cada uno por separado y me van a dar los valores que voy a comparar, donde voy a comparar el riesgo relativo puntual, es decir, sin el logaritmo del riesgo relativo. ¿Okay? Y en cuanto al intervalo de confianza para odds ratio, lo que cambia es la fórmula del error estándar, que esta vez es la sumatoria de los errores. Nada más, lo demás es igual. El logaritmo de odds ratio, que sería, ya yo tengo calculado el odds ratio, eso le saco el logaritmo, más menos el coeficiente de alfa medio, que es 1.96, por la raíz cuadrada del error estándar. ¿Okay? Es la misma operación. Después vamos a ver unos ejemplos. ¿Okay? ¿Ustedes pudieron leer algo sobre eso, sobre el intervalo de confianza? ¿Pudieron leer algo? No. ¿Y cómo le parece esta fórmula? Es fácil, no es difícil. Se la traje bastante hecha ya, o sea, tampoco es que se la tienen que aprender, pero es para que sepan de dónde salen las cosas, ¿ves? Porque uno no se puede aprender las cosas así de memoria, sino saber de qué están hablando. Bueno, ya, porque no todas las fórmulas para calcular intervalo de confianza son las mismas, son distintas dependiendo de lo que nosotros vayamos a calcular. Entonces aquí le trae las específicas para riesgo relativo, o sea, de epidemiología, para riesgo relativo y para otro ratio. ¿Okay? Sí, sobre todo, ingeniero, es cuando ya tenemos, Sí. estamos ante la lectura de estudios, pues no, que hayan hecho, entonces ya esto nos sirve para nosotros saber a qué se refieren, pues no, cuando ellos dicen o concluyen que el intervalo de confianza del 95% aplicado está entre este rango, entonces ya a mí me crea, pues por lo menos la idea del estudio, ¿no? Eso es lo Sí, por importante. supuesto. Sí, 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 gracias. sí. No, y como la semana pasada, pues yo quedé en que les iba a pasar información, pero no les pude pasar la información porque yo misma me puse a investigar todo para no incurrir en errores con ustedes. Y pues le traje todo bien pasadito en limpio. ¿Ves? Bien didáctico, pues, que es la idea para que se comprenda, porque de nada me vale a mí hablar y hablar y hablar y que ustedes no entiendan lo que yo estoy hablando. Claro que ustedes tienen que reforzar mucho todo esto, porque con una sola clase, olvídense que eso va a pasar. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, intervalos de confianza que si son significativos o no son significativos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un riesgo relativo de 2.4 y el intervalo de confianza va entre 2 y 2.8, es significativo porque es mayor a 1. ¿Se acuerdan que los valores eran que si el riesgo relativo era igual a 1, pues no tenía significación?
si no tenía asociación. Si es mayor a 1, si es menor a 1, si tiene relación, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, un riesgo relativo de 2.4 y el intervalo de confianza va entre 0,7 y 2, no es significativo porque el intervalo de confianza que está pasando por el 1, que 0,7 es menor que 1 y 2 es mayor que 1. Entonces, entre estos dos valores está el 1. Entonces, fíjense ustedes, aunque aquí el riesgo relativo me da 2.4 igual que el de arriba, pero de acuerdo al intervalo de confianza no es significativo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos también que tener en cuenta para hacerlo, ¿cómo te digo yo? Para los resultados, pues, para conocer los resultados, para entender los resultados. Pero aquí un riesgo relativo de 0.8, vemos que es bajo, pero el intervalo de confianza va entre 0,75 y 0,95. Sí es significativo, pero como estás menor que 1, entonces en este caso no es un riesgo, sino que es un factor de protección, ¿ok? Contra la enfermedad. Aquí hay un riesgo relativo alto de 14, y el intervalo de confianza está entre 2 y 32. Sí es significativo porque el intervalo de confianza no pasa por el 1, mayor que 1. Y así sucesivamente para un ratio y para tanto para riesgo relativo como para otro ratio. Vamos con un ejemplo de estudio de cohorte. Se pretende comprobar si el hecho de trabajar más de 4 horas al día en computadoras en un banco influye en la aparición de lesiones músculo-tendinosas. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo allí? Trabajar más de 4 horas al día, ¿verdad? En computadoras. Y lo queremos relacionar con una enfermedad que es aparición de lesiones músculo-tendinosas. Entonces, la hipótesis: trabajar 4 horas o más en una computadora influye en la aparición de lesiones musculotendinosas. ¿Cuál es la muestra? La muestra son 2.000 trabajadores de un banco. Y esta muestra la vamos a seguir durante 3 años. Todos son sanos, ¿verdad? Entonces, se divide la muestra en 2 grupos o cohortes. El primer grupo, que va a trabajar más de 4 horas al día, que serían los expuestos, y el otro grupo que trabajarían menos de 4 horas al día, que serían los no expuestos. ¿verdad? Duración del estudio 3 años. Resultado: en el grupo de los expuestos se detectaron 50 casos de lesiones musculotendinosas y en el grupo de los no expuestos se detectaron 25 casos. O sea, aquellos que trabajaban 4 horas al día o más presentaron 50 casos de lesiones y los que trabajaron menos de 4 horas al día, 25 casos. Entonces, hacemos nuestra tablita, ponemos exposición, expuestos y no expuestos, y por el otro lado enfermos y sanos y el total. Son 50 enfermos expuestos y 950 de los expuestos que no enfermaron, ¿verdad? Para un total de 1.000. Y tenemos los no expuestos, enfermos 25 y los no expuestos sanos 975 para los otros 1.000 demás. Entonces ahí calculamos la incidencia de los expuestos, que sería 50 entre el total, me da 0,05, la incidencia de los no expuestos, que todo esto son las incidencias, ¿verdad? Los enfermos. Sería 25 entre 1.000, da 0,05. Entonces el riesgo atribuible es la incidencia de los expuestos menos la incidencia de los no expuestos, eso me da 0,025. ¿verdad? Ok, hay una incidencia, pero ¿qué quiero saber yo de esta incidencia? ¿verdad? Si hay riesgo o no hay riesgo. Entonces calculo el riesgo relativo, que es el producto, la división, perdón, entre la incidencia de los expuestos entre las incidencias de los no expuestos. 0,05 entre 0,025 me da 2. Me da un riesgo relativo de 2. ¿Qué quiere decir? Que las personas que trabajaron más de 4 horas tienen el doble de probabilidad de padecer de lesiones musculotendinosas que aquellas que trabajaron menos de 4 horas. Ok, eso me da esa apreciación. Pero si yo no tengo el intervalo de confianza, yo no puedo decir si eso es significativo o no es significativo, ¿verdad? Entonces, en este caso, calculé
el intervalo de confianza, que según la fórmula que les expliqué anteriormente, entonces un intervalo de confianza para el 95% está logaritmo del riesgo correlativo, que en este caso es 2, más o menos 1.96, que es Z medio, por el error que ya yo lo calculé, sustituí todas estas números que están acá, estas poblaciones acá, y me dio 0.24, la raíz del error estándar, me dio 0.24. Entonces saqué todo esto, me dio el intervalo de confianza con el logaritmo de 0.22 y 1.16. A esto es a lo que yo me refería. Aquí está el rango, ya ves. O sea, yo 0.096, que es el logaritmo de 2, más 1.96 por 0.4 me dio 0.22. Y el logaritmo de 2, que es 0.693, menos 1.96 por 0.20. Primero hago esto y después lo hago con esto, porque si no, no me da. Primero tengo que hacer este producto y luego lo resto o lo sumo con esto. Aquí me dio 1.16. A 0.22 le saqué el antilogaritmo y me dio 1.25. Y a 1.16 le saqué el antilogaritmo y me dio 3.19. Entonces, el rango es entre 1.25 y 3.19. Entonces, con un riesgo relativo de 2, ¿verdad? Y un intervalo de confianza entre 1.25 y 3.19, quiere decir que es significativo porque el intervalo de confianza no pasa por el 1, es mayor, 1.25 es mayor que 1. Entonces quiere decir que sí es significativo un riesgo relativo de 2 para este estudio en particular, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Trabajar 4 horas o más en la computadora dobla el riesgo de padecer lesiones musculotendinosas en las personas expuestas. ¿Cómo les pareció el ejemplo? Es bastante claro. Sí, sí. Bueno, con ¿Se esas entiende bien? variables, sí, Ajá. sí, ingeniera, con esas variables, claro, es un ejemplo que está bastante bueno, básico para entenderlo y después esto se puede ampliar. Pero sí, sí, allí con ese ejemplo sí está, claro, claro. Sí, es un ejemplo básico, por supuesto, porque tenemos que comenzar con algo sencillo, porque la epidemiología es muy compleja. Entonces, entendiendo lo básico, pues nos podemos ir cada vez más a lo más complejo. ¿Ves? Y en un ejemplo de casos y controles, un estudio, es la hipótesis, ¿verdad? Se cree que el consumo de un determinado fármaco favorece la aparición de artralgias. Esa es la hipótesis. Entonces, ¿cuál es la muestra? Se seleccionan 160 pacientes, esa es la muestra total, la población total, de los cuales 100 padecen de artralgia y 60 no padecen de artralgia. Entonces, los 100 enfermos ya son enfermos, son mis casos, y los 60 pacientes que no tienen artralgia son los controles. ¿Ya? Entonces se hacen las encuestas, se interroga a la gente, a los pacientes, por el antecedente de consumo de dicho fármaco. Este es un caso en particular. ¿Okay? Entonces, de los 100 casos, 75 pacientes habían consumido fármaco y de los 60 controles, 40 habían consumido el fármaco. ¿No? Sin embargo, fíjense ustedes, de los 40 que habían consumido el fármaco, vamos a ver después cuántos enfermaron y cuántos no enfermaron, tanto de los que habían consumido como de los que no habían consumido. ¿Ok? Entonces, aquí en los pacientes que están en los casos, en las muestras casos, de los 100, 75 sí presentaron problemas de haber consumido el fármaco y 25 no. ¿Ya? Sin embargo, tuvieron la enfermedad. Y de la parte del control, 40 sí consumieron el fármaco y 20 no consumieron el fármaco. Entonces yo quiero saber cuál es y si tuvieron la enfermedad. O sea, de los 60, 40 si tuvieron la enfermedad, perdón, aunque no consumieron el fármaco, 40 tuvieron la enfermedad y 20 que no consumieron el fármaco no tuvieron la enfermedad. Y de los casos aquí, de los 175 que
consumieron el fármaco, tuvieron la enfermedad, y los 25 no, ¿ok? Consumieron el fármaco, no tuvieron la enfermedad, ¿ok? Entonces, como aquí no puedo calcular la incidencia, calculo la odds ratio, ¿verdad? Porque ya en estos casos todos estuvieron enfermos. Entonces, la odds ratio para los casos sería el 75 entre 25, que me da 3. Sería la razón de probabilidad de los enfermos contra los no enfermos, y en la odds ratio de controles sería también los sí enfermos contra los no enfermos de los controles, ¿ok? Que 40 entre 20 me da 2. Entonces, si yo divido 3 entre 2, me da 1.5, ¿verdad? Que es la razón de probabilidades, que es igual a decir los productos cruzados. Esto que hice yo aquí, estas operaciones, es igual a hacer 75 por 20, que es la de abajo, o 25 por 40, da 1.5, da igual. Es para que vean ustedes que hay dos formas de hacerlo. La más directa es por productos cruzados, que es la misma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquellos pacientes que consumieron el fármaco tienen 1.5 más probabilidades de padecer de artralgias que aquellos que no la consumieron. Ahora, no tengo el intervalo de confianza, no lo calculé porque quiero que lo calculen ustedes. Entonces, con la fórmula que yo le di anteriormente, van a calcular el intervalo de confianza para los ratios, y la próxima semana vemos a ver si es significativo o no este caso. ¿Ok? Porque con saber yo que los ratios 1.5, bueno, me está diciendo que hay una mayor probabilidad, pero no sabemos si es significativa o no es significativa, porque no tenemos el parámetro de comparación, que es el intercambio el intervalo de confianza. ¿Sí? Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Sin embargo, hay más información. Aquí hay estudios de caso y control en la enfermedad de Parkinson y factores ambientales. Léanla porque este es un estudio más complejo, más complejo. Un estudio chileno que tiene muchísimas, fíjense ustedes, la caracterización de la población, sexo, edad, nivel educativo, si la ruralidad, quiere decir si viven en el campo o no viven en el campo, y todas estas variables fueron estudiadas. ¿Ven? Tanto en hombres como en mujeres. Entonces, léanlo y tiene sus propias conclusiones acá, junto con los intervalos de confianza, que están todos determinados allí. ¿Ok? Y acá están los resultados. También tengo una información sobre lo que es el EpiInfo de manera general, porque es un programa de análisis epidemiológico donde nosotros vaciamos allí toda la información que tenemos y podemos organizar los datos, podemos crear mapas, le aplicamos todos los cálculos estadísticos, y es un programa de los Estados Unidos, pero cualquier persona puede acceder a ello. Lo pueden descargar en la computadora, en la tablet, o tenerlo en la nube, y pueden trabajar de forma independiente. Los epidemiólogos o no epidemiólogos pueden trabajar allí en ese programa sin ningún problema. Aquí les dejo las referencias bibliográficas. Entonces, si ustedes quieren ampliar la información, copian allí el enlace y lo pegan, y tienen la información completa, más detallada. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo les pareció la clase? Bueno, en mi caso, ingeniero, me parece muy interesante. Yo le decía al inicio, pues, que del curso, del diplomado, que efectivamente para mí esto era muy interesante, y quería destacar el hecho de que estos temas, pues, se aplican, al menos en mi trabajo, los pienso aplicar. Carlos. Claro, Carlos, porque si ya
tú trabajando en el área de epidemiología puedes empezar, por ejemplo, que no empieces con estudios analíticos, sino descriptivos. Entonces, porque es mucho más fácil y de allí pues te vas puliendo hacia los otros estudios, hacia los estudios analíticos. Entonces, a ustedes les llega muchísima información. Lo que tienen que hacer es saberla organizar. Primero, ¿qué es lo que quieren estudiar? Algo que les cause curiosidad a ustedes y que lo puedan aplicar, que sea algo que de verdad le vaya, o sea bueno para la comunidad, por ejemplo, de donde tú estás trabajando. Entonces tú ves que te están llegando muchos casos de algún tipo de enfermedad en particular, entonces tú revisas allí qué hay, primero qué hay en la bibliografía, porque tenemos que basarnos también en la bibliografía de estudios existentes también. Y de allí también ver con qué tipo de material cuentan en donde tú estás trabajando, ¿verdad? ¿Qué tipo de, o sea, en las historias clínicas, pues, buscar en las historias clínicas de los pacientes. Entonces tú te fijas en un tiempo de estudio, en un año, en 2 años, voy a investigar qué pasó. Bueno, claro que es un trabajo, pero bueno, como ahora todo está sistematizado, puede que sea mucho más rápido, ¿no? Y de allí, pues tú vas caracterizando las poblaciones que están padeciendo de la enfermedad. Y por ejemplo, si tú llegas a una hipótesis de cuál es qué es lo, o sea, que cuál es lo que está, qué es lo que está causando, no, una posible hipótesis de las causas, entonces ya tú te irías a un estudio analítico donde te plantearías ya las hipótesis de causa y de efecto, ¿ve? Las hipótesis etiológicas. Por ejemplo, puedes decir, bueno, la población de niños está siendo afectada, mayormente está siendo afectada por X enfermedad, entonces ya tú después te irías en el por qué, ¿verdad? Pero ya estás consiguiendo una base de un estudio de partida, ¿eh? Porque no vas a investigar así al azar, sino que hay que revisar la información que hay para saber si de verdad vale la pena seguir investigando o no. ¿Ves? Pero bueno, eso se lo va dando el día a día, la práctica, la, el día a día del trabajo, pues. Bueno, ¿quieren alguna otra, tienen alguna duda o podemos concluir aquí con la clase? Hola, profesora. Una consulta. Hola, sí, Eh, Genarino, como, sí, tal cual usted mencionó, ajá, la verdad es que son temas bastante complejos. Usted lo hace de una manera bastante didáctica y de repente busca las palabras para que podamos comprender un poco mejor. Pero siento que sí, sería mucho más productivo para nosotros si de repente en la próxima clase tengamos o usted nos indique qué tema leer para enfocarnos en la clase, es como preparado. De repente el día anterior sé que muchos estamos bastante comprometidos con el tiempo, ¿no? En nuestros trabajos, pero de repente ajá. un día antes uno pueda leer mucha información o leer alguna información que pueda complementarse con su clase y de repente ser un poco más tratar de aprovechar mejor o absorber esa forma didáctica que usted nos da a esta clase, ¿no? Entonces, no sé qué tema vamos a enfocarnos principalmente en la próxima clase para leer un poco antes de recibir la clase. Bueno, sí, la próxima clase es vigilancia epidemiológica. Vigilancia epidemiológica, es mucho más sencilla la clase. Yo cuando, en la primera clase, revisen que yo les di a ustedes el temario, ahí está el temario, ahí pueden ustedes ver qué clase viene. Va a ser, de todas maneras, bueno, como ya me preguntaste, va a ser vigilancia epidemiológica. Entonces, bueno, pueden leer algo sobre vigilancia epidemiológica y el que tenga tiempo, pues. Y ahí también como en cada clase les dejo la bibliografía para que ustedes consulten y puedan revisar con detalle, con más detalle lo que yo de forma resumida trato de decirles para que ustedes, como te digo, sí lo quiero hacer de forma didáctica,
porque como es compleja y es tanta información, ¿verdad? Para que cuando ustedes ya lean, ya ustedes más o menos se orienten sobre qué es lo que está, sobre lo que ya yo les dije y, y tengan una buena orientación, pues, sobre lo que sobre lo que están leyendo, sobre lo que están estudiando. ¿Ves? Bueno, gracias por la intervención, Genarino, muy buena, muy buena. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana, próximo domingo. Pásenla lindo, disfruten, relájense, que mañana hay que seguir con el trabajo diario. Bueno, Igualmente, que gracias. pasen. Gracias, Chao. gracias. Gracias, buen fin de Chao, semana. chao. Chao. Buenos días, Igualmente, chao, estudiantes. chao. Por favor, no abandonar la clase para darle paso a la siguiente docente. Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Vamos a iniciar la clase de